Escucha bien, querido oyente, porque hoy les traigo una historia que promete revolver sus sueños, sus inquietudes y los confines más oscuros de su imaginación. No es una historia para los débiles de corazón, ni para aquellos que temen a lo desconocido. Esto es un relato que se forjó en la agitada urbe de la Ciudad de México. Un lugar donde lo ordinario se vuelve extraordinario y lo cotidiano se puede convertir en algo pavorosamente inesperado. Porque, queridos oyentes, nada es lo que parece. A esta historia la llamo El fin de los días de Eduardo. Eduardo era un hombre de oficio humilde pero necesario. Un cerrajero cuyo talento para abrir puertas estaba más allá de la comprensión de cualquier mortal. Aunque su habilidad se concentraba en cerraduras y pestillos, su verdadero don residía en una capacidad inusual para abrir puertas de una naturaleza más metafísica. Sin darse cuenta, cada cerradura que manipulaba se convertía en una entrada de otros mundos, a realidades paralelas llenas de horrores inimaginables. Un día, Eduardo recibió una llamada, un trabajo urgente en la antigua Catedral Metropolitana. Se trataba de una puerta en la cripta subterránea que se había atascado. Eduardo llegó al lugar, ajeno a lo que ese trabajo desencadenaría. Con sus hábiles manos, manipuló la antigua cerradura y la puerta se abrió. Pero no a la fría cripta de piedra que esperaba, sino a un abismo de oscuridad absoluta. Al día siguiente, empezó a ver el final de su propia vida. Visiones fugaces y violentas de su muerte le asaltaban a todas horas del día. Al principio eran intermitentes, pero con el paso de los días se volvieron más frecuentes y más reales. Su reflejo en el espejo mostraba su rostro descompuesto. En los charcos de agua veía su cuerpo inerte. No había escapatoria de su destino manifiesto. Con cada visión más intensa y aterradora, Eduardo se daba cuenta que el tiempo no estaba de su lado. Lo que al principio consideró simples alucinaciones, producto del cansancio y el estrés de su labor diaria, se convirtieron en una obsesión que no podía sacudir. Con cada visión, sentía una opresión en el pecho, un escalofrío en la espina dorsal, un vacío en el estómago que se profundizaba cada vez más. Eduardo comenzó a investigar por su cuenta, buscando respuestas en lugares oscuros y olvidados de la ciudad, explorando antiguas bibliotecas y mercados de brujería. Descubrió relatos de gente que habían tenido experiencias similares, de personas que habían abierto puertas que debieron permanecer cerradas y habían sufrido las consecuencias. Muchos de ellos habían muerto de formas misteriosas y terribles, exactamente como las visiones que Eduardo estaba experimentando. El temor creció dentro de él, convirtiéndose en un terror constante que no le permitiría vivir en paz. El reloj de su vida se estaba descontando, y con cada tic-tac su final se acercaba. El hombre que una vez abrió puertas para ayudar a la gente, ahora deseaba con todo su ser poder cerrar la que había abierto imprudentemente. Con el paso de los días, las visiones se volvieron más claras, más vívidas. Aparecían en su mente imágenes de su muerte, violenta y solitaria. En lugares que frecuentaba, podía ver su propia expresión de terror, la sangre que manchaba las calles adoquinadas, la luz de la vida que se apagaba en sus ojos. No había duda en su mente de que esas visiones eran premoniciones, señales de su inminente final. En su desesperación, Eduardo trató de luchar contra el destino. Cambió su rutina, evitó los lugares de sus visiones, pero a cada paso, la muerte parecía seguirle como una sombra persistente. Aún así, se mantuvo firme, decidido a no rendirse sin luchar, porque aunque sabía que sus días estaban contados, Eduardo no permitiría que su destino fuera dictado por una puerta que no debía haber abierto. Eduardo decidió enfrentarse a su destino. Reunió todas sus herramientas, su determinación y valentía, y regresó a la Catedral Metropolitana. Caminó por los corredores sombríos, el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Finalmente, llegó a la puerta. Ahí, en el lugar donde todo había comenzado, Eduardo se enfrentaría a su fin. Exhausto y bañado en sudor frío, se sentía extrañamente en paz. Había enfrentado lo que más temía y había sobrevivido. Sabía que su vida no sería larga, sin el constante temor de las visiones que le habían atormentado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
Eduardo volvió a su trabajo, volvió a su vida, pero algo en él había cambiado. Aunque las sombras de la muerte seguían cerniéndose sobre él, ya no vivía con el miedo constante de su inminente final. Con cada cerradura que abría, con cada puerta que desbloqueaba, Eduardo se sentía un poco más vivo, un poco más cerca de entender el significado de su existencia. Sabía cómo iba a morir, sabía cómo iba a ocurrir, pero en lugar de hundirse en el miedo y la desesperación, Eduardo eligió vivir cada día como si fuera el último. En lugar de lamentarse por el tiempo que no tendría, decidió apreciar el tiempo que le quedaba. Y así, Eduardo vivió el resto de sus días. Cuando llegó el momento de su muerte, lo enfrentó con la misma valentía y determinación con la que había cerrado la puerta en la catedral. Murió como había vivido, sin miedo y sin arrepentimientos. Esta historia, queridos oyentes, la escuché por ahí. Se dice que le pasó al hermano de un amigo, un cerrajero como Eduardo. Espero que hayan disfrutado de la historia. Y como reflexión final, quiero que se lleven esto. Todos nosotros en algún momento nos hemos enfrentado a nuestra propia mortalidad. Podemos elegir vivir en el miedo o podemos elegir vivir cada día al máximo, agradeciendo cada momento que nos es dado. Eduardo eligió vivir a pesar de todo. ¿Y tú, querido oyente, cómo eliges vivir tus días?